Hola, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí, Sí, profe. Ya, bacán, excelente. Empecemos entonces. Bienvenidos a una nueva sesión de consolidación de la materia. Esta va a ser un poco más extensa que otras, ya les voy a explicar por qué. Vamos a tener obviamente un break en la mitad. A ver, antes de empezar con la materia, no sé si se han fijado, pero con esto de la semana de receso, nos quedó un enredo enorme en el calendario porque el lunes 29 de junio es feriado, ¿ya? Eso significa que la sesión larga que teníamos presupuestada, o la sesión de 2 módulos para hacer la consolidación de materia en laboratorio 6, ya no tenemos dónde ponerla, ¿ok? De hecho, la planificación original era primer módulo, conciliación de materia, segundo módulo, lectura de enunciado, y el jueves de esa semana el control, o sea, la actividad práctica. Ya, lamentablemente, con las fechas que hay ahora, no tenemos cómo hacerlo, porque nos quitan 2 de los 3 módulos de esa semana. Por lo tanto, optamos por lo siguiente. Son los primeros 5 bullets que están acá en lo que debiesen estar viendo. ¿Ya? Em, Decimos fusionar el tiempo del desarrollo de ambos laboratorios. Ya van a seguir existiendo ambos laboratorios, solo que el tiempo de desarrollo lo vamos a fusionar, ¿ya? Y para que eso sea justo desde el punto de vista de dedicación, ya disminuimos la materia y la extensión de cada uno, ¿ok? Entonces, el tiempo que queda para desarrollar los laboratorios, que es hasta la primera semana de julio o la segunda semana de julio, no recuerdo cuál era la fecha de entrega original del laboratorio 6, ¿ya? Se va a mantener, ¿ok? Pero van a partir desde ahora con ambos laboratorios, ¿ok? Y para que no sea un exceso de pega, como les mencioné, vamos a reducir la materia de cada uno. Ya lo van a ver hoy día, que es bastante menos de lo que eventualmente habíamos anunciado hace un tiempo atrás. ¿Ya? Entonces, teniendo eso en consideración, cada una de las instancias restantes, o sea, consolidación, lectura de enunciado y actividad práctica, van a estar centradas simultáneamente en los capítulos 5 y 6. ¿Ya? Por eso hoy en el primer módulo vamos a tener la consolidación de materia del capítulo 5 para el laboratorio, la materia que es el laboratorio 5 en el fondo, y en el segundo módulo de hoy vamos a tener la consolidación de materia del capítulo 6 para el laboratorio 6. ¿Ok? Em, de la misma manera, el jueves vamos a tener la lectura del enunciado para el laboratorio, para las partes que corresponden a la materia del capítulo 5 y la parte para el capítulo 6. Y el próximo lunes van a tener la actividad práctica, ¿ya? Que va a ser también del 5 y el 6. Pero antes de que salten y reclamen, como les menciono ahí, todo va a estar separado, ¿ya? O sea, eso significa que el que quiere hacer solo lo del 5 porque el 6 no lo tenía planificado, porque recuerden, importante, que sigue siendo optativo, ¿ya? No va a tener problema porque la materia no va a estar mezclada, ¿ya? Lo único que estamos ocupando es el tiempo para ambos, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que, ok, hoy día vamos a tener un módulo para la materia del capítulo 5, un módulo para la materia del capítulo 6. El jueves vamos a leer el enunciado va a tener una parte que va a ser materia del capítulo 5 y otra parte de materia del capítulo 6 va a estar separado, ¿ya? Y lo mismo para la actividad práctica el próximo lunes, ¿ya? Para que sea desarrollada durante el día, lógicamente va a ser más corta que una actividad si hubiese sido solo una materia, ¿ya? O sea, el tiempo total va a ser el mismo, que la dedicación a la actividad va a ser la misma, pero si solo hacen lo del capítulo 5 va a ser más corto que una actividad que fuese completamente dedicada al capítulo 5. ¿Ok? Entonces la idea es esa, de esa manera vamos a tener más tiempo para desarrollar el laboratorio, porque vamos a tener hoy día lunes 8 para consolidación, jueves 11 para enunciado, lunes 15 para la actividad práctica o las actividades prácticas, y luego tenemos el 18, 22,
25, 29 y, no, perdón, 29 es feriado, y luego el 2 de julio de sesiones de clases, ¿ya? Y si no me equivoco, la entrega al laboratorio 6 está planificada para el domingo 12 de julio, no sé si es domingo 5 o domingo 12, tengo que revisarlo. ¿Ok? Entonces, en resumen, van a salir, entre comillas, favorecidos los que querían solo hacer el laboratorio 5, porque va a ser más corto, ¿ya? Va a ser un poco menos materia, eso depende de qué óptica se vea, perdón, si es bueno o malo. Em, pero lo importante es que la gente que pensaba hacer el laboratorio 5 y el 6 no van a verse perjudicados porque no haya materia o no hay tiempo para estudiar, etcétera. ¿Ya? Ese fue el objetivo principal de nosotros al repensar esto. Voy a contestar las preguntas ahora. A ver, Hernán pregunta, ¿para cuándo creen que estarán las notas en Lab 3 y actividad 4? Estamos haciendo todo lo posible, los ayudantes ya están corrigiendo. Em, no tengo una fecha exacta. eh, vamos a ver, pero créenos que de verdad estamos haciendo todo lo posible para hacerlo rápido. Y de todas maneras lo van a tener antes que tengan que entregar esto. ¿Ok? Cata Rega pregunta si la actividad práctica 6 es opcional. Si no me equivoco, no. Eh, Tenemos que revisarlo en lo que pusimos con Francisco hace un tiempo en una issue cuando hicimos los cambios en la metodología. Si no me equivoco, y acá corrígeme Francisco si estoy mal, el laboratorio 6 es opcional, pero la actividad 5 no es opcional. Si no me equivoco, esa es obligatoria. Puedo estar equivocado, tengo que revisar la issue y el anuncio que hicimos, pero no lo tengo claro. Por interno me dicen que sí, que es opcional o que no es opcional. Ya, voy a seguir contestando el resto de las preguntas. Entonces, Benjamín pregunta, ya, ok, perdón. Las actividades son obligatorias todas, o sea, actividad 6 es obligatoria, ¿ya? Solo el laboratorio 6 es opcional. Entonces, y Benjamín pregunta, entonces solo quedaría una actividad práctica por hacer. Sí, en realidad son dos, porque van a ser dos notas separadas, pero se van a hacer en el contexto de una, ¿ya? O sea, el próximo lunes ustedes van a tener un enunciado que va a tener parte capítulo 5, parte capítulo 6, ¿ya? Cada uno va a ser más, cada parte va a ser más corta de lo que sería una parte entera, por decirlo, de cada capítulo. Por lo tanto, pero se va a entregar durante el mismo día, ¿ok? O sea, es una fecha más de actividades, pero son dos en uno, por decirlo de alguna manera. Ya Caterrega pregunta, si yo decido hacer laboratorio 6 y me baja el promedio, ¿será contabilizado la nota final o no? Si no me equivoco, no lo... A ver, Francisco me indica por privado, sí, a esa pregunta que sí va a ser contabilizado. Ya, mira, de verdad lo siento, no recuerdo exactamente lo que pusimos porque hicimos tanto cambio de reglas que no recuerdo, pero eso está explícito en el anuncio que hicimos. El laboratorio 6 es optativo, aquí estoy leyendo tal cual, si usted entrega este laboratorio, entonces este sí será considerado el promedio. De lo contrario, el promedio L determinará con los 5 primeros laboratorios. Okay, entonces, si tú decides hacerlo, sí se contabiliza. No hay un withdrawal del laboratorio si es que no te conviene. O sea, tenéis que decidirte y jugártela si es que lo vas a hacer o no lo vas a hacer. ¿Okay? Ya, me gustaría saber si está razonablemente claro esto que acabo de explicar ahora, ya, porque es lo que nos queda de cara al resto del semestre, ya. Nos queda súper poco tiempo. Em, el feriado del 29 de verdad nos echó a perder bastante la planificación, pero ya estamos en esa y después de darle muchísimas vueltas, creemos que esto es lo más conveniente para ustedes. Ya creemos que dado el exceso de carga que van a tener al final del semestre, ya por todos los ajustes que ha habido en los cursos, el que tengan menos cosas que hacer, sacrificando lo menos posible de contenido y materia, creo que es lo más razonable. Y sobre todo, lo más importante para nosotros fue no perjudicar a la gente que pensaba hacer el laboratorio 5 del 6.
¿ya? Esa gente va a tener la misma cantidad de tiempo, la misma cantidad de materia o menos, etcétera, ¿ya? Agustín pregunta, ¿cómo las actividades prácticas van a ser el mismo día, es posible que lo suban un poco más temprano? Sí, yo creo que no hay problema con eso, ¿ya? En general nosotros tratamos de respetar el horario, porque hay gente que tiene clases antes y puede ser percibido como injusto que algunos hayan tenido acceso antes que otros, ¿ya? Pero dado que esta va a ser más materia, no va a ser más larga, ojo, ¿ya? Pero va a ser más materia, sí es posible que lo hagamos. En general no hay ninguna ventaja con empezarlo antes, salvo que lo vaya a terminar antes. O sea, la duración no está pensada para todo el día. Recuerden que les damos todo el día, pero están pensadas para los módulos de clase asignados. ¿Ok? Catarrega pregunta, ojalá puedan estar lo antes posible las notas. Sé que es mucho trabajo en la región, pero es para tener una idea, sí, para el laboratorio 6. De todas maneras, yo estoy de acuerdo, vamos a hacer todo lo posible. Em, lo único que les pido es un poco de comprensión, no con nosotros, sino con los ayudantes, porque piensen que ellos también son alumnos como ustedes, ¿ya? Entonces no es cosa de chicotear, ¿ya? No tiene sentido porque ellos también tienen sus otras responsabilidades, ¿ya? Y poner en la balanza las responsabilidades propias académicas con las de las ayudantías es medio complicado. No me gustaría meterme en eso, pero créanme que todos estamos haciendo todo lo posible para que la corrección sea rápida, que sea lo más clara posible, ojalá que haya la menor cantidad de recorrecciones posible, etcétera. ¿Ok? ¿Alguna duda más o consulta, queja, algo que se nos haya pasado? Porque es típico que cuando uno hace estos arreglos, algo se les pasa. ¿Alguna idea de algo así? ¿O estamos todos conformes y partimos con la materia? Em, a ver, Caterraga de nuevo. Una duda rápida sobre el formulario de laboratorios atrasados. ¿A qué se refiere con el comité a revisar? No entiendo lo que es necesario. A ver, el formulario de laboratorios atrasados siempre es necesario contestarlo, ¿ya? Porque en base a ese, nosotros decimos, a ver, estas personas que no fueron recolectadas inicialmente, tenemos que ver qué commit hicieron atrasado para considerarlo, ¿ya? Nosotros tenemos un programa que recolecta las cosas entregadas, laboratorios, actividades, etcétera, un poco después, unos minutos después de la fecha de entrega, ¿ya? No es mucho, es 1 o 2 minutos, ¿ya? Por lo tanto, si alguien entregó atrasado, no se le va a recolectar y por lo tanto no se va a corregir. Entonces, el formulario nos permite a nosotros saber quién está atrasado, cosa de recolectar, y dos, qué commit es el que hay que recolectar, ¿ya? Porque puede ser que alguien haya subido muchos commits en ese lapso atrasado, pero nos quiere decir, mira, sabes que el commit tanto es el que tenemos que revisar, ¿ya? Y si se fijan en GitHub, cada commit tiene un identificador único y ese es el que tienen que poner o en su efecto la fecha y hora, etcétera, ¿ya? Pero es fundamental, tienen que contestar el formulario y tienen que identificar y decirnos cuál va a ser el commit que tenemos que considerar para la corrección. No sé si con eso te quedó más claro el tema. A ver, los commits son, no es la palabra progresivos, pero acumulativos, ¿ya? O sea, si tú tienes un commit en que tú, por ejemplo, subiste ¿cómo se llama esto? El punto .py, y después subiste al Jupyter Notebook, el commit que incluye del Jupyter Notebook también incluye hacia atrás el del punto .py, ¿ya? No son excluyentes, ¿ok? Por lo tanto, si tú crees que el último commit que hiciste es el que tiene todo ¿cómo se llama esto? Toda la información, todas las respuestas, ese es el que tienes que considerar. Ya no es que sean excluyentes y se separen, ¿ok? Ahora, acuérdense que hay descuento por atraso, ¿ya? Em, para que no se confíen y digan, ya, mira, entregué la cuestión atrasada, pero mandé el formulario, ¿ya? Está explícito en el programa del curso el descuento que reciben. Hay cierto margen al principio, es que es lento el descuento y después es bastante más,
¿ya? ¿Ok? Y bueno, si no les quedó claro el tema de los commits, nos pueden enviar un mail al mail del curso o incluso hacer una issue, ¿ya? Que pueda ayudar a que más personas que tengan la misma duda puedan informarse o eventualmente contestar también. Algo muy bueno que ocurrió en la semana de receso es que muchos de ustedes aprovecharon de contestar también los issues de otras personas, lo que no quiero que se vea como que nos ahorraron la pega, sino que en el fondo empezaron a colaborar y eso es bueno y está permitido en el curso. ¿Okay? Em, ya, ¿algo más? ¿Alguna otra duda? Nada, ya, comencemos. Entonces, como les mencioné, vamos a tener dos sesiones de consolidación hoy día. Yo voy a tomar la primera, la materia del capítulo 5. Ya Francisco el segundo, después del break, ya Francisco va a hacer la consolidación del capítulo 6. El primero, lo de ahora, va a ser sobre análisis y visualización de datos, que se trata esencialmente de un módulo llamado Pandas, que vamos a ocupar, que es increíblemente práctico, que todo el mundo lo ocupa, ¿ok? Y que espero que después de este laboratorio, este curso, ustedes lo ocupen de manera mucho más amplia para hacer sus cosas, y no que para cualquier cosa vayan a Excel, que es uno de mis objetivos personales para el curso, ¿ya? Y luego Francisco les hablará sobre GeoPandas, que es una extensión de pandas para manejar datos geográficos. ¿Ok? Como en todas las sesiones de consolidación y las de lectura del enunciado, etcétera, porfa, interrúmpanme si tienen dudas. Para mí es mucho más cómodo si me interrumpen por el micrófono. ¿Ya? Si hablan, si no quieren interrumpir, bueno, levanten el dedo con Zoom, que se puede. Em, y si no quieren hablar, bueno, lo pueden hacer por el chat, pero ahí yo eventualmente voy a demorar un poco más en contestar para no perder el hilo porque no estoy todo el rato mirando el chat. ¿Ok? Entonces, partamos con el análisis y la visualización de datos. ¿Ya? ¿De qué trata esto? Ya yo no voy a hacer una clase de lo que es el análisis y la visualización de datos. ¿Ya? De cierta manera, todos analizamos datos, eh, todos visualizamos datos cuando nos piden hacer algo, etcétera. ¿Ya? Lo que vamos a ver acá, más allá de la cháchara que está escrita acá, que pueden ver en la materia, etcétera, son las herramientas en Python, ¿ya? Para hacer análisis y visualización de datos. ¿Ok? Eso es lo central. ¿Ya? Entonces, esto no va a ser materia como la parte de técnicas de programación o cosas por el estilo, sino que va a ser, oye, mira, esta es la herramienta y así se ocupa. De hecho, la conciliación va a ser ir paso a paso con las cosas que están en la materia, ya que muchas veces pueden ser bastante complicadas de entender si no hay alguien que le está diciendo a priori, ah, mira, de esto se trata lo que se hace. ¿Ok? Entonces, existe un sinfín de herramientas para análisis de datos y visualización de datos, o también llamado data science o ciencia de datos, ya son términos intercambiables. Las más conocidas, prácticas y más usadas son NumPy, ya que es para el manejo de vectores, matrices, para hacer álgebra lineal básica, SciPy, que es para hacer cálculo científico, Matplotlib, ya que es para hacer ploteo, Seaborn también. Ambas las vamos a tocar en el módulo, en los módulos de hoy. Ya no son el foco, pero dado que vamos a hacer visualización, vamos a tocar un poco de ellas. Pandas, que es lo esencial, que es la mayoría del cuerpo de este capítulo, y Scikit-learn, bueno, perdón, Pandas permite manejar datos tabulados, ya y permite hacer análisis sobre ellos, y Scikit-learn, que es una librería o módulo para hacer Machine Learning. Lo vamos a ver muy, muy por encima, no como materia, sino como, oye, mire, ustedes importan esto y ejecutan esto. ¿Ok? Lamentablemente este semestre no da para pasar Machine Learning y ciencia de datos como materia, hubiese sido lo ideal, pero no, lamentablemente no se dio. ¿Ok? Entonces, a ver, déjenme hacer un poco. Voy a hacer zoom para que puedan ver mejor. No sé si
¿Alguien tiene algún problema con el tamaño de la letra en este momento? ¿O está bien? Porque lo acabo de subir al 150% por si alguien tiene algún tipo de problema. Y si alguien, bueno, encuentra que todavía es muy pequeño, pueden verlo. ¿Ya? Ahora, como indica Miguel, igual se supone que ya lo leímos. Sí, es un supuesto que en la práctica no se cumple y no es tanto culpa de ustedes, sino porque dado que la mayoría entrega el laboratorio el domingo a las 23:59 o cercano a eso, el tiempo que queda para estudiar la materia hasta ahora es poco, ¿ya? Entonces, lógicamente que los que ya leyeron esto, fantástico, van a estar más avanzados. Siempre viene bien que alguien les explique las cosas porque la primera vez que uno las lee no está bien. O sea, no es que no esté bien, sino que uno no logra captar todo, ¿ok? Entonces, bueno, el proceso de análisis de datos que vamos a ver acá en este módulo ya va a constar de 3 pasos. Primero, un análisis exploratorio. Luego vamos a hacer limpieza y depuración de estos datos y finalmente vamos a construir un par de modelos predictivos. ¿Ya? Ahora, algo que quiero que les quede claro antes de seguir. Las cosas que vamos a ver acá, más que las cosas, los procedimientos no son la regla de las cosas que hay que hacer. ¿Ya? Ustedes van a ver que vamos a hacer ciertos análisis, vamos a graficar cosas, etcétera, pero eso es una de las miles de maneras que hay para obtener ciertos resultados. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes tengan que hacer el laboratorio 5, ¿ya? Y les pidamos hacer algún tipo de análisis, no tienen por qué repetir a rajatabla cada uno de los pasos que hacemos acá, ¿ya? De hecho, eso sería considerado malo, ¿ya? De lo que se trata esta clase es ver, oye, mira, acá hay una manera en que se hizo análisis para este caso en particular, ¿ok? Ya, así que, de nuevo, no lo tomen como la regla, como que hay que seguir esto. No, son distintas maneras de hacerlo y acá tratamos de ser lo más variados posibles para que noten las distintas funciones y funcionalidades que tiene Pandas, ¿ok? Entonces, para la gran mayoría, el usar Pandas va a ser tan simple como hacer el import pandas as pd, ¿ok? La gran mayoría de ustedes seguramente lo tiene instalado, pero en caso que no lo tengan instalado, basta que ejecuten signo de exclamación pip install pandas, ¿ya? Y esto debería instalarse. Ya en mi caso, como yo ya lo tengo instalado, me dice requirement already satisfied, ya para cada una de las cosas, ¿ok? Entonces, si no lo tienen, instálenlo. Pueden hacerlo ahora si lo quieren seguir, después si lo van a ver con el video, pero no debiese costar más que hacer esto, ¿ok? A lo más quizá tienen que reiniciar el computador después de instalarlo, no lo creo, pero sería lo más complicado, ¿ok? Entonces, Pandas, la gracia que tiene es que es muy simple de comprender, esencialmente porque ocupa dos abstracciones o estructuras de datos o clases, como queramos llamarlo, en casi todos sus procedimientos, ¿ya? Y estas clases o estructuras de datos son la clase series, ¿ya? Y la clase dataframe, ¿ok? La clase series no es otra cosa que, tal como dice el nombre, una serie de valores, ¿ya? Dicho de otra manera, una columna en una planilla Excel, ¿ok? No es más que eso, ¿ya? Tiene un nombre de columna, tiene valores y tiene índices que indican en qué ubicación se encuentra el valor, ¿ya? La gracia del manejo de índices que tiene las series versus una columna de Excel, por ejemplo, es que los índices en una series o en un data frame pueden ser no solo números, sino que también palabras, ¿ya? O sea, si yo quiero referenciar algo como un diccionario, por ejemplo, que yo referenciaba las cosas por nombre, ¿ya? Yo también puedo hacerlo acá, ¿ok? Ahora, series también puede verse como una fila, ¿ok? En general uno lo ve como una columna, porque es la abstracción más eh, típica que uno tiene para imaginarse este tipo de datos tabulados, pero también puede verse como una fila, ¿ya? ¿Ok? No hay problema en verlo así, no es que sea siempre una columna, véanlo como una fila de datos, o sea, perdón, como una
serie de datos, una secuencia de datos que pueden ser indexados ya sea por números o por palabras o por otro tipo de elementos. ¿Ok? Ahora, un data frame es un libro de Excel, así de simple. ¿Ok? O sea, un data frame es un conjunto ya de tipos de datos series que están puestos como columnas. ¿Ok? Cada una de esas columnas va a tener su nombre, pero lo interesante es que los índices de todas las series van a ser el mismo, ya que estamos en una tabla tipo Excel. ¿Ya? Entonces, para resumir, data frame es un libro de Excel o una tabla de Excel, ¿ya? O podríamos pensar también es como una tabla en una base de datos relacional, ¿ok? Y series es una columna, ¿ok? Esas son las dos abstracciones sobre las cuales vamos a trabajar y van a ver que es muy, muy sencillo ocuparla, ¿ya? Entonces, si yo quiero ocupar y empezar a hacer cosas, voy a necesitar datos, ¿ya? Y para eso vamos a importar el set de datos train.csv que está en el sitio del curso, ¿ya? Y para que vean lo sencillo de esto, vamos a decir, mira, dataframe, un nuevo dataframe va a ser igual a pandas.readCSV y le doy el nombre del archivo. ¿Ya? Así es simple, lo va a leer y después le voy a decir, mira, muéstrame los 10 primeros elementos. ¿Ok? Entonces hago eso, me entrego una tabla con una presentación bastante razonable, ¿ya? No es una tabla horrible como uno está acostumbrado a hacer print, ¿ya? Que nunca sale bien tabulado. Acá sale bastante bien, bastante agradable para la vista, para entenderlo. Y podemos ver las distintas columnas que se tienen, ¿ya? Podemos ver el índice de la fila. Podemos ver que hay algunas columnas que son datos numéricos enteros, otros que son binarios, otros que son categóricos, ¿ya? Como este. Em, tenemos otros que son números reales, tenemos algunas que el número no está disponible, ¿ya? Not a number en este caso, lo que hay ahí no es un número, ¿ya? Y sí pueden ver que es una presentación bastante similar a una tabla de Excel, ¿ok? Entonces yo puedo llegar y decir, perfecto, me gustaría saber algo más sobre esta tabla. Yo simplemente escribo df, que recuerden que df data frame era esta tabla, ¿ya? Este libro, y yo escribo, llamo a la función describe, ¿ya? Y me va a tirar un resumen comprimido de las estadísticas descriptivas de los valores numéricos, de las columnas numéricas que yo tengo acá. Entonces puedo ver que el conteo de applicant income es de 614, ¿ya? Puedo ver que la columna o la variable loan amount, ¿ya? Solo tiene 592 datos, ¿ya? Eso significa que hay datos faltantes, ¿ya? Si el total es 614, ustedes pueden verificar, por ejemplo, con eh, len de df, ¿ya? Y ahí se indica que tiene 614, ¿ya? O sea, hay 614 filas en total. Pero acá nos damos cuenta que Loan Amount tiene solo 592, Loan Amount Term tiene 600, Credit History tiene 564. ¿Ya? O sea, hay datos faltantes, datos que no están completos. Y bueno, uno puede ver otros valores como la media, la desviación estándar, mínimo, máximo, percentiles, etc. ¿Ya? Es un resumen bastante completo para darle una primera mirada a los datos. ¿Ok? Recuerden que lo que uno hace acá no es seguir una regla estricta. Ah, yo voy a analizar datos de esta manera, A, B, C, D, E. No. Acá en ciencia de datos, en análisis de datos, ustedes tienen herramientas y la idea es aplicar estas herramientas y análisis en el orden que ustedes crean correspondiente o cuáles ustedes crean correspondiente para poder validar o no cierta hipótesis que se tiene. ¿Ok? En este caso, este set de datos corresponde a clientes a quienes se les ha dado o no un crédito, o si conviene o no darles un crédito, y un crédito financiero, ¿ya? Y tienen distintas categorías que nos podrían ayudar a predecir si es que conviene o no darles el crédito, ¿ok? Entonces,
tal cual como les mencioné, cada una de las columnas es una serie, ¿ya? Y yo puedo elegirlas de manera independiente. Entonces, por ejemplo, acá yo digo que property area, creo una nueva variable, va a ser la columna property area que tenía en el data frame, ¿ok? Y si le pido a Python que me lo muestre, yo veo que tengo desde el 0 al 613, ¿ya? O sea, en los índices tengo efectivamente los 614 elementos, ¿ya? Y me doy cuenta que algunos son urbanos, otros son rurales, etcétera, ¿ya? Y fíjense que acá, ¿ya? Es un tipo de datos que es distinto a lo que yo tenía acá, ¿ya? Acá yo tenía una tabla completa, acá yo abajo tengo netamente una columna de esa tabla completa, ¿ya? Y me tiene el nombre, que es property area, que tiene 614 elementos y es del tipo objeto, ¿ok? Entonces yo, dado que es una columna categórica o binaria, podría verse, yo puedo llegar a decir, mira, no puedo calcularle ciertas métricas estadísticas como antes, la media, la desviación estándar, no tiene mucho sentido, ¿ya? Por lo tanto, yo voy a calcular conteos, ¿ya? ¿Y qué es lo que veo? Que del total de los 614, yo tengo que 233 son propiedades semiurbanas, 202 urbanas y 179 rurales, ¿ok? Em, Ahora, claramente esto, sí, se suma los 614, ¿ya? A ver, property area era, no puedo verlo, pero sí, eso debe sumar los 614, ¿ok? Entonces, ahora yo podría, ya, aquí vamos a empezar con las cosas que no son eh, a la tincada, sino que en el fondo para explorar lo que ocurre, ¿ya? Yo puedo empezar a graficar las distribuciones de cada una de las columnas, ¿ya? Entonces yo podría decir, mira, para la variable o columna applicant income, ya que es el salario de la persona que quiere pedir el crédito, yo quiero construir un histograma con 50 bins y lo voy a mostrar, ¿ok? Y ya está, ¿ok? Entonces, em, acá no tenemos que hacer una función complicada que tome los valores de cada uno de los índices de applicant income, guardarlo en una lista, luego hacer una función que grafique. No, ya Pandas tiene incluidas las funcionalidades para graficar. Basta tomar una columna, ya, elegirla y escribir puntos .hist y la cantidad de bins y lo va a graficar como un histograma. ¿Ok? Y más encima Profe, sí, alguien tiene una duda. sí, los beans son como los grupos, los Sí, que separan el color. son los casilleros que tú tienes. Entonces, mira, Ah, cambiémoslo a 10 para ver qué ocurre. ¿Ya? Queda mucha más gruesa la estimación. ya, ya, ¿Ok? perfecto, gracias. De nada. Entonces, de hecho, yo puedo ir a 100 también. Chuta. Puedo ir a 100 y saber mucho más detalles. Ahí uno tiene que ver el trade-off entre exceso de detalle o falta de detalle. ¿Ya? Todo depende de qué es lo que quiere uno lograr. Recuerden que finalmente un histograma es una aproximación a la distribución de probabilidades. Em, la idea es no tener tanto ruido y que se vea más o menos la forma clara. ¿Ok? El tema es que si ocupamos, por ejemplo, 10 bins, ¿ya? Vemos muy gruesa la distribución, ¿ya? Si ocupamos 50 en este caso, podemos ver con una forma bastante más clara, pero que al final, por acá, tenemos ciertos valores extremos, ¿ya? Todavía no sabemos si esos valores extremos son outliers, ¿ya? O son datos incorrectos. Ya ustedes se enfrentaron en el laboratorio pasado a ciertas columnas que tenían algún valor cero en el año, por ejemplo. ¿Ya? Entonces ahí uno no tenía claro y ustedes tenían que decidir de acuerdo a su criterio, ¿ya? Si esto era un valor por defecto y había que o no que contarlo, o si era un valor incorrecto, ¿ya? Que yo tenía que borrar, etcétera. ¿Ya? Entonces, una herramienta bastante útil para evaluar eso son los boxplot, ¿ya? Es súper probable que ustedes lo hayan visto en algún otro ramo, pero si no, lo explico brevemente. El boxplot me muestra la distribución de los datos, ¿ya? Percentil 25, percentil 75, la media y una desviación estándar para cada lado, ¿ya? Y los puntos que salen de
este umbral y este umbral, uno los considera, entre comillas, outliers. ¿Ya? O sea, son puntos que no obedecen a una distribución normal. Estamos subiendo una distribución normal en los datos. ¿Ya? Entonces eso nos puede dar cierta idea de cuáles datos son incorrectos. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tuviera uno o dos de estos datos, yo casi con tranquilidad podría decir, mira, ¿sabes qué? Esos son outliers, alguien se equivocó al meter el dedo, los puedo borrar. ¿Ya? Pero resulta que acá tenemos bastante cargada la distribución, ya tenemos bastante elementos, entonces quizá no son outliers, sino que nuestra distribución no está bien capturada por un supuesto de distribución normal. ¿Ok? Entonces yo podría hacer incluso box plots más complejos, combinados, y podría decir, mira, quiero que me grafiques el income, ¿ya? Pero quiero que tengas columnas para la variable de educación. ¿Ya? Puedes decir, mira, yo quiero que los que tienen grado, ¿ya? Aquí graduate no significa que esté graduado o no de la universidad, sino que significa que tiene estudios de posgrado o no tiene estudios de posgrado, ¿ya? Y se ve que a pesar de que en promedio las distribuciones de gente que está con estudios de posgrado y sin estudios de posgrado son más o menos similares, existen muchos más outliers, ¿ya? O muchas más personas que no obedecen una distribución normal para eso, ¿ya? Eh, ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, eso es parte de las pegas que tiene uno como, entre comillas, analista de datos, ¿ya? Tratar de explicar por qué se da eso con ciertos análisis, ¿ok? Eh, Veamos ahora otro tipo de visualización. Voy a ver el loan amount, ya que es la cantidad de plata que le prestan a la persona en el crédito. Ya lo voy a graficar con un histograma. ¿Ok? Podemos ver que sigue una distribución parecida a la que teníamos antes, ¿ya? Pero tenemos más outliers o más valores extremos, por decirlo de otra manera. Y cuando vemos el voxplot, efectivamente estos puntos negros de acá se relacionan con estos puntos de acá. ¿Ok? De hecho, podemos trazar en un poco menos de 300, ya el percentil 75, acá. Entonces, de acuerdo al boxplot, todo esto de acá hacia la derecha serían outliers, ¿ya? O puntos que se salen de la distribución que teníamos estimado. ¿Ok? Entonces, más adelante en esta misma clase vamos a ir haciendo análisis de, oye, estos valores nos conviene borrarlos, nos conviene atenuarlos, nos conviene sustituirlos, etcétera. ¿Ya? Pero antes de eso, algo muy importante, y es algo que en el curso veíamos antes como materia, pero los últimos semestres no lo hemos puesto, lo ponemos acá, tiene que ver con las funciones lambda. ¿Ya? Más de alguno de ustedes puede haberla ocupado antes. Esencialmente es una manera de definir funciones, ¿ya? Que es más simple que la típica, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo defino la función sumar 1, ¿ya? Y le digo, mira, esto va a ser igual a lambda, que es una función que toma como parámetro x, ¿ya? Y retorna x más 1, ¿ya? Y eso es casi equivalente a definir sumar 1 y hacer return x más 1, ¿ya? Claramente es más sucinto, hasta uno podría ser que más cómodo escribirlo así, ¿ya? Pero eso no es la única ventaja. Si fuese solo eso no tendría mucho sentido, ¿ya? Entonces, acá un pequeño ejemplo. Voy a ocupar Matplotlib y NumPy. Los detalles no son relevantes, ¿ya? No es el objetivo de esta materia, pero lo voy a explicar acá de manera más o menos superficial. Fíjese que yo acá voy a definir una función Gauss, ya una variable Gauss en realidad, que va a corresponder a una función lambda que va a tomar x, mu y sigma como parámetros y está definida como la campana de Gauss, ¿ya? Una función gaussiana, ¿ya? Entonces yo luego defino mu, la media 0, sigma 0.2 y voy a crear una lista, ¿ya? Que va a ser 300 valores espaciados homogéneamente entre -2 y 2, ¿ya? Eso es lo que hace la función linspace, ¿ok? Y luego voy a plotear, ya, ocupando como x estos 300 valores entre -2 y 2, voy a plotear la función gaussiana,
en cada uno de esos X, ¿ya? Con mu igual 0 y sigma 0.2. ¿Ya? Entonces lo que va a pasar es que me va a plotear un lindo, entre comillas, gráfico de una función gaussiana. ¿Ok? Entonces fíjense que acá yo perfectamente podría haber definido esta función Gauss tradicionalmente, ¿ya? Como esto acá, con el def, ¿ya? Pero dado que es una función muy pequeñita que yo sé cómo ejecutarlo, ¿ya? Em, voy a hacerlo de esta manera, ¿ok? ¿Alguna duda hasta el momento? Profe, el R es netamente el color, ¿cierto? Sí, punto R es que sea. Ahora, ya, es buena pregunta porque no voy a entrar tanto en detalles con los parámetros del ploteo, ¿ya? Está lleno de documentación. Pero, por ejemplo, acá yo le puse punto R. Yo podría, si no me equivoco, acá estoy probando asterisco R, y en vez de un punto, ¿ya? Me pone estrella, ¿ya? Si pongo guión R, me va a poner una línea. ¿Ya? Entonces, el primer caso es el tipo de cosa que va a graficar por cada punto, el tipo de figura, y luego el color. ¿Ya? Esta sintaxis es muy parecida a la que tiene MATLAB, entonces para los acostumbrados a MATLAB esto les va a parecer súper natural. ¿Ok? Ya, entonces, la gracia principal de las funciones lambda no es tanto esto de acá, sino lo siguiente. Fíjense lo que voy a hacer. Yo voy a agarrar esto, lo voy a copiar y lo voy a poner acá. Espero que me funcione. Eh, sí, tengo que ponerlo acá. Y si no me funciona, no, ya, filo. Lo voy a hacer con el ejemplo más tarde. Ya, pero la gracia de las funciones lambda es que son funciones anónimas, ¿ya? Son funciones que uno define en un momento, no tiene por qué darle un nombre, ¿ya? Puede ocuparla en ese momento y de ahí no existen más, ¿ya? Y eso es algo súper cómodo porque muchas veces uno tiene que definir alguna función, ¿ya? Que la va a ocupar una única vez en el programa y de ahí nada más y termina ocupando espacio, memoria, etcétera. En este caso, uno puede definir funciones que van a solo vivir durante el rato que se ocupan y de ahí nada más. Y eso es súper cómodo para las cosas que vamos a ver a continuación para ocupar los data frames. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, fíjense acá. Yo estoy introduciendo acá la función map, ¿ya? Que es una función que aplica a todos los elementos de una lista una misma función. ¿Ya? ¿Cómo es eso? Fíjense, yo digo, acá voy a definir mi función lambda, que es pau al cuadrado, elevar al cuadrado, que tomo un x y lo eleva al cuadrado. ¿Ok? Entonces yo de nuevo creo un espacio lineal, ya 100 puntos entre -1 y 1, ¿ya? Y voy a plotear, ¿ya? Una lista que es aplicar la función map, ¿ya? Tomando, o sea, aplicar un map tomando como función pau2 a la lista T. ¿Ya? ¿Qué es lo que, traduciendo eso, qué significa? Significa que la función map se va a encargar de ejecutar sobre cada elemento de T la función pau2. Por lo tanto, lo que voy a obtener yo acá para el ploteo es una lista con los elementos de T al cuadrado. ¿Ok? Y si lo ploteamos, se fijan, nos queda una parábola. ¿Ya? De nuevo, fíjense acá que puse X y B de blue y X que pongo una X, yo podría haber puesto acá un guión blue y me queda la línea. ¿Ok? Ya. Entonces, fíjense, el detalle. Yo estoy aplicando con un llamado, no tengo esto como que incluye un for, ¿ya? Yo no estoy haciendo for por cada uno de los elementos de T, sino que estoy llamando la función map sobre T para que ejecute mi función lambda pau2.
¿Ok? Hernán pregunta, ¿el linspace me tira un arreglo random o tiene alguna característica particular? Ya, súper buena pregunta. Linspace lo que hace es tomar un rango, en este caso -1, 1, ¿ya? Y tira n, en este caso n igual 100 valores en ese intervalo, distribuidos de manera uniforme. ¿Ya? No, aquí ya, quizá yo me equivoqué al ocupar la palabra uniforme distribuir, ¿no? Espaciados de manera homogénea, lo voy a decir de esa manera. ¿Ya? O sea, el intervalo entre -1 y 1 lo divide en 100 espacios, o 99, depende de cómo queremos verlo, y pone puntos en cada uno de esos. ¿Ok? No es más que eso, no es una distribución de probabilidades. Ahora, uno puede generar distribuciones de probabilidades ocupando linspace, etcétera, pero en este caso no es lo que estamos buscando. Es netamente un espacio homogéneamente separado. ¿Ok? Un muestreo homogéneamente separado de manera determinística. ¿Ok? Ahora, algo muy choro de map es que no es necesario aplicarlo solo a una función. Perdón, a una lista, lo puedo aplicar a múltiples listas al principio. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, yo declaro 3 listas A, B y C, ¿ya? Cada una con distintos valores, y digo, ok, C1 va a ser una lista formada por el map de qué función. Fíjense acá, estoy definiendo acá la función, ¿ya? Un lambda, ¿ya? Que va a tomar X, Y y va a ser X más Y, ¿ya? A diferencia de antes, voy a subir un poco, en que yo decía que Gauss era un lambda, ¿ya? Acá en ningún lado estoy definiendo el lambda, lo estoy metiendo como parámetro en la función, ¿ya? Por lo tanto, esa función lambda va a existir ahí y de ahí nunca más, ¿ok? Lo que es bastante cómodo para este tipo de tareas. Entonces, lo que va a hacer esto esencialmente, mira, voy a sumar los elementos X más Y de quién, de A y B. ¿Ya? Y acá algo importante, si mi lambda tiene 2 parámetros, eso significa que después de mi función lambda, en el parámetro del map, tengo que incluir 2 listas. ¿Ya? Jesús pregunta, ¿qué significan los puntos después de -1, 1 en linspace? Ok, ya, perfecto. A ver, esto es más profundo de lo que apunta el curso, pero Python es un lenguaje en que uno no tiene que darle explícitamente el tipo de datos que yo quiero ocupar, ¿ya? Ustedes ponen A igual a 27 y eso es un 27 tal como lo manejamos los humanos, ¿ya? Y no nos importa tanto, al menos de manera preliminar, si es un número entero, un número real, etcétera, ¿ya? Computacionalmente eso es súper incómodo, súper lento. Por lo tanto, uno generalmente trata, si quiere que las cosas sean rápido, trata de especificar explícitamente el tipo de datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo hace Python? Si en Python yo le pongo un número sin punto, asume que es un número entero. ¿Ya? Si yo le pongo un punto, aunque no haya nada después del punto, asume que es un número de puntos flotantes, un número real. ¿Ya? Entonces lo único que hay que cambiar es que tú le estás diciendo, mira, mi tipo de datos es esto. ¿Ya? Si tú lo hubieras puesto, bueno, en este caso no va a funcionar porque el linspace lo va a corregir. ¿Ya? Pero si tú declaras una lista con puros valores 1 y no le pones el punto, va a ser una lista de valores enteros. Pero si le pones valores que son 1 punto, van a ser puros valores del tipo real. ¿Ya? Es netamente eso. Uno en general no se preocupa tanto de eso, ¿ya? Salvo que de verdad esté interesado en hacer las cosas más rápido porque funcionan lento o porque consume mucha memoria. ¿Ok? Entonces, volviendo acá, C1 va a ser entonces la suma de los elementos de A y B, ¿ya? C2 va a ser la suma de los elementos de A, B y C. Fíjense que acá tengo A, B y C y acá tengo X y Z. Y C3 va a ser una combinación lineal, ¿ya? Y cuando ejecuto esto, efectivamente, centrémonos en el primero, que era X era A más B, 1 más 17, 18, 2 más 12, 14, 3 más 11, 14, 4 más 10, 14, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto acá? Le saco un elemento A, ¿ya? Fíjense lo que ocurrió. Dado que la lista de índices común, ¿ya? Solo llegaba hasta el 3, map ejecutó hasta el índice 3. ¿Ok?
no vamos a tener un error ni una excepción porque no son del mismo tamaño las listas. ¿Ok? Ya. Segunda función, filter. Filter lo único que hace es, como dice el nombre, filtrar, ¿ya? Que es, dada una función f y una secuencia, retorna aquellos elementos de la secuencia, ¿ya? Para los cuales la función f retornó true, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo acá defino mi función Fibonacci, donde yo creo una lista con los valores de Fibonacci hasta n, ¿ya? O sea, los n, sí, hasta n. Y luego digo Fibonacci 11, ¿ya? Yo quiero ahora separar entre los impares y los pares, ¿ya? Entonces digo, ok, voy a aplicar mi función filter, ¿ya? Con un lambda en que dice, mira, si mi división entera es distinto de 0, yo voy a retornar true, ¿ya? Si no, eso es falso, ¿ya? Ahora, si mi división entera es división entera por 2, perdón, es distinto de 0, significa que el número es impar, ¿ya? El resto de la división es 1, ¿ok? Se lo dividió por 2. Y en el caso de los pares, el resto de la división tiene que darse. Entonces, cuando ejecuto esto, ¿ya? Efectivamente, filter me separa en los impares y en los pares, ¿ok? Nada muy extraño, nada muy terrible, ¿ya? Y la última función que es muy, muy práctica, ¿ya? Es la función reduce, que como dice el nombre, reduce un arreglo, una lista, a un número, ¿ya? ¿Cómo lo hace? Tal cual como la figura que tenemos acá, toma los primeros dos valores, aplica la función f, luego el resultado de eso lo combina con el tercer valor y aplica la función f, etc. ¿Ya? Y eso nos permite reducir cada uno de estos valores a un solo valor. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ejemplo típico, ¿ya? Importo desde functools reduce y digo reduce con un lambda que va a ser la suma de x más y, ¿ya? Donde x es el primer elemento, y es el que viene después, luego lo voy a repetir acá, este es el primero y este es el segundo, etcétera, ¿ya? Sobre el rango de 1 a 10. Entonces, esto cuando lo ejecute me va a tirar la suma de los números de 1 a 10, ¿ya? Entonces, una función súper, súper práctica, ¿ya? Seguramente muchas de estas funciones les habrían venido cómodas en los laboratorios 2 y 3, por ejemplo, ¿ya? En vez de hacer force y cosas más lentas. ¿Ok? Entonces, este interludio era para las funciones lambda, ¿ya? Y en particular para aquellas funciones que se basan en funciones lambda como map, filter y reduce. ¿Ok? Entonces, continuemos. Vamos a hacer un análisis ahora de las variables categóricas, ¿ya? Y para eso voy a plotear una tabla de frecuencia para el historial de crédito, ¿ya? Entonces, el historial de crédito fue codificado con una variable binaria que es 1 si es que a esa persona le dieron un crédito previamente y 0 si es que no. ¿Ok? Por lo tanto, ya la media de esa variable me va a representar la probabilidad de obtener un préstamo. ¿Ya? O sea, yo sumo esto y divido y me va a entregar la probabilidad. Me estoy aprovechando que esto va entre 0 y 1. Si no fuese entre 0 y 1, esto no serviría. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos ver? Que la tabla de frecuencia del Credit History me indica que hay 89 personas que no tienen historial crediticio y 475 que sí. ¿Ya? Entonces yo ahora voy a hacer una tabla dinámica, tal cual como las tablas dinámicas del Excel, pero acá con pandas. ¿Ya? Este tipo de cosas aquí yo lo encuentro súper potente. Me libero de Excel y de todas las limitaciones que tiene. ¿Ya? Y digo lo siguiente, mira, le digo DataFrame, créame una tabla pivoteada o tabla dinámica, ¿ya? Que se va a basar en loan status, ¿ya? Que es esta variable, voy a subir un poco acá, es esta variable, ¿ya? Que está al final, que me indicaba si a una persona le habían dado o no le habían dado el crédito finalmente, ¿ya? De cierta manera es la variable que estamos buscando predecir. Entonces yo voy a llegar, me pasé, acá estoy. Voy a llegar y voy a decir, mira, creo una tabla dinámica
sobre los valores del loan status, ¿ya? Que va a ocupar como índice el historial crediticio, ¿ya? ¿Y qué función de agregación voy a ocupar? Porque ustedes saben que en las tablas dinámicas uno necesita, esa es la gracia de las tablas dinámicas, que yo estoy agregando la información de alguna manera, ¿ya? ¿Qué función de agregación voy a ocupar? Bueno, voy a ocupar una función que, y acá perdonen a los diseñadores de pandas por la colisión de nombres, esta función map no es la misma función map que habíamos visto antes, ¿ya? No es culpa mía, de verdad lo siento, ¿ya? Esta función map, fíjense que se está aplicando a una serie, ¿ya? ¿Ya? O un data frame. No la estoy aplicando antes de manera libre como en el ejemplo anterior, ¿ya? Y esta función map lo que hace es mapear los elementos a otros valores. Por ejemplo, cuando yo reciba en esta tabla dinámica para agregar un X, ¿ya? Va a ser una serie de datos, una estructura tipo series que habíamos visto, ¿ya? Que van a tener que verse los que tienen el historial crediticio en 0 o en 1, ¿ya? Entonces, yo voy a tomar una serie y, ¿ya? Y para los que tengan historial crediticio en 0, esa serie van a ser los valores del loan status, ¿ya? Y loan status, recuerden que era yes o no, ¿ya? Pero yo quiero calcular acá como función de agregación una media. Por lo tanto, me aprovecho de la función map y digo, cada vez que veas una y, eso tú lo transformas en un 1, y cada vez que veas una n, tú lo transformas en un 0, ¿ya? Entonces, la función map aplicado a una serie o un data frame, lo que hace es transformar de acuerdo a las definiciones que están dadas en un diccionario. En este caso, el diccionario me indica que yes se transforma en 1 y no se transforma en 0, ¿ya? Y una vez que tengo eso, voy a calcular la media, ¿ya? Y recuerden que la media, en ese caso, nos va a entregar algo parecido a una distribución de probabilidad, ¿ok? Entonces, yo ploteo la tabla, ¿ya? Y veo que las personas que tienen historial crediticio en 0, ¿ya? Eso significa que no tienen un historial crediticio, ¿ya? La media de su loan status, ya acuérdense que podía ser 0,1, es 0,07, ¿ya? O sea, aproximadamente el 8% de las personas que no tienen historial crediticio reciben un crédito, ¿ya? Por el contrario, si alguien tiene historial crediticio, casi un 80% de las veces va a recibir un crédito. ¿Ok? Entonces fíjense que acá lo que hicimos fue agregar valores mediante esta tabla pivoteada, ¿ya? Que no es otra cosa que una tabla dinámica tal cual como en Excel. ¿Ok? ¿Dudas de esta parte? ¿Nadie? Ya, Miguel indica que no te quedó claro, pero ¿qué no te quedó claro? ¿El concepto de tabla dinámica o cómo se construye una tabla dinámica? ¿Cómo se construye? Ya, perfecto. Una tabla dinámica es una tabla agregada o un mecanismo que te permite agregar datos de tu tabla gigante, ¿ya? Para tener una visión más clara de ciertos elementos, ¿ya? Entonces, lo que tú tienes que definir en una tabla pivotea, en una tabla dinámica, es sobre qué valores tú vas a agregar, ¿ya? En este caso, el loan status, ¿ya? Donde agregar me refiero a pues, calcular un promedio, un máximo, un mínimo, lo que tú creas que es relevante para el análisis. Y además de los valores que tú vas a agregar, tienes que definir bajo qué dimensiones vas a ver esto, ¿ya? Entonces a nosotros en este caso nos interesaba evaluar bajo la dimensión de historial crediticio si es que alguien recibía o no un crédito, ¿ya? Entonces definimos la función de agregación, que en este caso era el promedio, que podría haber sido otra. De hecho, yo acá podría haber puesto max y me va a entregar siempre el 1, ¿ya? Voy a poner el min y me traer siempre medio, es 0. ¿Ya? Y en base a eso, la tabla me indica, mira, dado que tú dijiste que querías evaluar loan status
¿ya? En base a la dimensión historial crediticio, yo te digo que, dada la agregación que tú definiste, el resultado de esa agregación, cuando las filas tienen historial crediticio 0, es 0.078, y cuando las filas tienen historial crediticio 1, es 0.795. ¿Ok? Es una manera de agregar. Está lleno de información en Internet. Si necesitas más detalles, son conocidas en castellano generalmente como tablas dinámicas, pero también como tablas pivote. ¿Ok? Hernán pregunta, ¿para values e index le podría entregar más de una dimensión? Para el index sí, tú puedes verlo por más. Para values se hace más complicado, lo que se termina haciendo ahí, salvo que me equivoque, es construir más de una tabla dinámica. ¿Ya? Entonces tú podrías explicitar más, pero vas a recibir más. Vamos a ver un ejemplo con más dimensiones para index en un rato más. ¿Ok? Bueno, algo choro de pandas es que los data frames también los puedo representar casi siempre como un gráfico. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, yo temp1, que recordemos era el conteo, esto de acá, el conteo de frecuencia de la variable credit history, yo digo, mira, plotéamelo como un gráfico de barras. Y de ahí le pongo nombre a los ejes. ¿Ya? Y temp2, que era esta tabla de pivoteada, yo le digo, mira, también plotéamelo como un gráfico de barra. Y finalmente digo plot.show y obtengo lo siguiente. ¿Ya? Para la tabla de frecuencias y para la tabla pivoteada, que es otra manera de representarlo. Ya se fijan, acá está la probabilidad, ya que es este valor agregado que tenemos acá. Y acá está la dimensión credit history y los dos criterios, o sea, los dos valores que nosotros revisamos. ¿Ok? Ya, continúa entonces. Yo puedo también ocupar algo que es una tabla cruzada, ¿ya? En que yo digo, mira, ¿sabes qué? Yo quiero cruzar valores, ¿ya? Con respecto a varias dimensiones. Entonces, indico que mi loan status, ¿ya? Va a ser el valor que yo voy a ocupar en mi eje Y, lo que voy a medir. Perdón. Sí, bien digo, ¿no? No, nada que ver, perdón, aquí me equivoqué, ¿ya? El loan status va a ser lo que yo voy a ocupar para indicar las categorías, ¿ya? Yo voy a decir, mira, para cada uno de los distintos valores del loan status, yo voy a pintar, en este caso, de uno u otro color, ¿ya? Y en mi eje Y, yo voy a contar las instancias. Esto es parecido a un histograma, en este caso de Credit History, ¿ya? Pero con la diferencia es que voy a incluir la información de otra variable, de otra columna sobrepuesta, ¿ya? Entonces esto es muy práctico para poder discriminar ciertos subconjuntos dentro de una variable. Entonces acá fácilmente digo que del total de gente que sí tiene historial crediticio, aproximadamente 100 personas no van a recibir crédito, ¿ya? Entonces me permite hacer un análisis mucho más rápido con estas tablas cruzadas. ¿Ok? Incluso también puedo agregar más dimensiones aún, ¿ya? Y meter, en este caso, información sobre el género, ¿ya? Para hacer si hay algún tipo de criterio sesgado, sexista en este set de datos, ¿ya? Entonces vemos que si alguien sí tiene historial crediticio y es mujer, hay menos casos, ¿ya? Eso significa que menos mujeres han pedido crédito, ¿ya? Pero podemos ver que hay una proporción no tan parecida al caso de los hombres. Entonces rápidamente uno puede hacer este análisis visual mediante este crosstab. ¿Ok? Ya, pasemos ahora que nos quedan 20 minutos todavía esta parte, yo creo que alcanzamos bien. Vamos a hacer una parte rápida de verificación de los valores faltantes, ¿ya? Y ahí vamos a echar en mano de una función de pandas que se llama apply, ¿ya? Que apply lo que hace es simplemente aplicar a todos los valores, ¿ya?
del data frame una función a lo largo de alguna de las dos dimensiones, ya sea a lo largo de las filas o a lo largo de las columnas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo lo que voy a hacer acá es sumar, ¿ya? Todas las filas que sean, que tengan valor 0 para alguna columna en particular, ¿ya? Eso significa que lo hago a través del axis 0. Si lo hiciera a través del... Analicemos esto, después entro más en detalle con axis mejor. Entonces, ¿qué tengo? Tengo una función lambda que dice, mira, yo voy a recibir una serie de datos, puede ser ya sea una fila o una columna, eso lo defino mediante este parámetro axis, y voy a sumar aquellos que sean nulos, ¿ya? Aquellos que no tengan valor imputado, ¿ok? Y dado que yo pongo axis 0, ¿ya? Lo voy a hacer para cada una de las columnas, ¿ya? Si yo hubiera puesto acá axis 1, lo hubiera hecho para cada una de las filas, ¿ok? Ese parámetro me va a definir de qué manera yo recorro las cosas. Entonces esto rápidamente me dice que para gender tengo 13 filas que no tienen valor imputado. ¿Ya? Married hay 3, Self-Employed tiene 32, Credit History 50. ¿Ya? O sea, aparte de que haya gente que tiene o no tiene historial crediticio, hay 50 filas en donde el valor no está introducido. ¿Ya? Y esto eventualmente nos puede generar problemas. ¿Ok? Una manera de corregir esto es decir, mira, yo voy a tomar la variable loan amount, ¿ya? Acá, la columna loan amount, ¿ya? Y yo voy a llenar todos los números que no están llenados, ¿ya? Cada uno de, esto era loan amount, cada uno de estos 22, ¿ya? Yo los voy a llenar con algún valor. ¿Con qué valor? En este caso defino que va a ser con el promedio de la columna loan amount. ¿Ya? Esencialmente estoy diciendo, mira, para cada valor faltante en la columna loan amount, ponle el promedio de los que no son faltantes. ¿Ya? Y este parámetro inPlaceTrue lo único que me dice es que los cambios se hagan sobre el data frame y no que retornen un nuevo data frame con los cambios. ¿Ya? Es parecido a lo que ocurre con los strings, que les ha tocado manejar en el curso. Yo no puedo modificar un string, sino que cuando quiero sustituir algo, me retorna un nuevo string. ¿Ya? Acá es lo mismo, pero si yo pongo inPlaceTrue, va a modificar el data frame. ¿Ok? Entonces, al ejecutar esto, ahora todos los valores de loan amount ya fueron sustituidos. Por lo tanto, si yo aplico esta misma función acá, este loan amount debiese pasar a 0. ¿Ya? Fíjense, ahora pasó a 0, porque yo ya sustituí todos los que eran incorrectos. ¿Ya? O sea, todos los que estaban vacíos. Hernán pregunta, ¿pero ese por defecto toma el promedio de los que no son 0 o vacíos? Exacto. ¿Ya? Ese min, ¿ya? Toma cada valor que sea numérico, lo cuenta. Si no es numérico, no lo cuenta. ¿Ya? O sea, en este caso, el df loan amount.min tomó el promedio de aquellos que están vacíos, perdón, aquellos que sí tienen valor, y ocupando ese valor, la función fillNA llenó los valores vacíos. ¿Ok? Entonces el min siempre lo va a hacer sobre los valores existentes y no sobre los que están vacíos. Ahora, hay que tener claro que 0 no es valor vacío. ¿Ya? Si tú definiste por algún criterio que 0 es vacío, entonces tienes que hacer algo, ya, sustituirlo por algún otro valor, para que este min no se sesgue a valores con 0. ¿Ok? ¿Alguna otra duda sobre eso? Nada. Ya, yo entiendo que esto puede ser bien denso la primera vez que uno lo lee, ya, o que se lo explican, pero después, cuando uno empieza a ocuparlo, queda bastante más claro porque son herramientas bastante intuitivas. ¿Ok? Entonces, acá lo que yo hago es hacer un boxplot, ¿ya?
en que voy a graficar loan amount, pero de acuerdo a dos posibles variables, education y self-employed, ¿ya? Y vemos que tienen distintas distribuciones y distintas cantidades de outliers, ¿ya? Entonces, dado que self-employed es una variable categórica, yo voy a calcular su frecuencia, ¿ya? Y veo que 500 de las filas dicen no a self-employed y solo 82 dicen yes, ¿ya? Y dado que yo estoy tratando de llenar los valores vacíos, un criterio razonable, es decir que, mira, dado que el 86%, o sea, 500 de 582 son no, yo voy a llenar todos los faltantes con ese valor, ¿ya? Puede estar correcto o incorrecto, pero es un criterio que está justificado por el porcentaje 86%. ¿Ya? Ustedes se van a enfrentar a muchas de estas cosas haciendo el laboratorio. Van a tener que jugársela, por decirlo de alguna manera, en decidir criterios que sean razonables para hacer cierto análisis. ¿Ok? Entonces, yo digo, ok, data frame, todas las variables para tu variable self-employed, llena los vacíos con no. ¿Ya? Y una vez que lo ejecute, vuelvo acá, a ver acá, fíjense que self-employed tenía 32 vacíos, ahora tiene 0 vacío. ¿Ya? Al menos en mi opinión eso es bastante más cómodo que estar llenándolos en Excel. Y yo supongo que a más de alguno de ustedes le ha pasado eso. ¿Ya? Entonces, para hacer análisis un poco más sofisticados, ¿ya? Uno puede recurrir a otras cosas como una tabla dinámica, ¿ya? Que yo ahora voy a construir una tabla dinámica de nuevo para loan amount, ¿ya? Pero voy a verlo bajo varias dimensiones, ¿ya? Entonces yo voy a decir que mis valores, estos de acá, van a corresponder a la mediana, fíjense la función de agregación que definí acá, la mediana de los valores de loan amount que estén bajo las categorías self-employed y education. ¿Ya? ¿Cómo podemos ver esto? Podemos decir que si alguien no es independiente y sí tiene estudios de posgrado, su media de cantidad de crédito que le han dado es 130. Perdón, su mediana. ¿Ya? Por el contrario, para las personas que sí son independientes, ¿ya? Y sí tienen estudio de posgrado, ¿ya? La mediana del loan amount es 157.5. ¿Okay? Entonces, fíjense que acá yo construí muy rápidamente una tabla que me permite decir cuál es el valor, no el valor esperado, sino la media esperada para distintas combinaciones de categorías. ¿Ya? Entonces yo te digo, oye, mira, ¿sabes qué? Quiero saber cuánto más o menos recibe una persona que no es independiente y no tiene estudio de posgrado. ¿Ya? Entonces yo voy a aprovecharme de esta tabla para rellenar con estos valores el data frame. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Voy a definir una función, ¿ya? Que va a ocupar una función que, a ver, va a ocupar esta tabla, ¿ya? Recuerden que table es esta tabla dinámica, ¿ya? Y esta función fh va a recibir x, ¿ya? Que x va a ser una serie, un series de pandas, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? En la tabla va a ir a la ubicación, ¿ya? Esta función loc va a la ubicación. Loc entrega un subconjunto de filas y o columnas del data frame, ¿ya? En este caso yo le voy a decir, mira, loc de location, ¿ya? Dado que x es una serie, toma el valor que tiene x para self-employed, que puede ser yes o no, ¿ya? Y eso tómalo en la coordenada de las filas de mi tabla, esto que estoy viendo acá, y luego de la serie X anda a Education, ¿ya? Que puede ser con estudio de posgrado o sin estudio de posgrado, ¿ya? Y extrae el valor, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer esta función?
es, dado una fila de mi tabla, ¿ya? De mi data frame, va a ver si tiene, si es independiente o no, si tiene estudios de posgrado, y dependiendo de eso va a retornar cada uno de estos 4 valores. ¿Ok? Y yo luego, fíjense lo que hago acá, digo, de mi data frame, dame todos los que sean null. ¿Ya? O sea, data frame, dame todos aquellos que en loan amount sean null. ¿Ya? Eso es lo que logro con esto acá. Y luego a cada uno de ellos aplícale la función fh, ¿ya? Sobre el eje 1. ¿Ok? Eso significa que para la columna loan amount, esto va a ser suma a través de las columnas, ¿ya? Voy a aplicar esta función que va a sustituir el valor nulo por el que me da esta tabla. ¿Ok? Entonces, si lo ejecuto, puedo ver que para la fila de índice 0, esta función fh me retornó 130. ¿Ya? Vamos a la tabla. ¿Qué significa 130? Significa que es la mediana de la gente que no es independiente y que tiene estudio de posgrado, o de la gente que sí es independiente y no tiene estudio de posgrado. ¿Ok? Entonces yo voy arriba, retrocedo al principio, acá, y veo la fila 0, que loan amount efectivamente tenía un none. ¿Ya? ¿Es self-employed? No, es independiente. ¿Tiene estudios de posgrado? Sí, tiene estudios de posgrado. ¿Ya? Por lo tanto, esto va a corresponder llenarlo con 130. ¿Ok? Y si bajamos, ya me queda poco para terminar. Voy a terminar las 3:30 y de ahí vamos a tomar el break. Vemos que efectivamente le asignó el valor 130. ¿Ya? El tema es que si yo hago ahora el display de los 10 primeros, lo que estábamos viendo arriba, veo que no se cambió el valor. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir por qué pasó eso a pesar de que yo encontré y asigné el valor? ¿Ya? Acá me dice clarito, 0, tienes que ponerle 130, pero cuando ploteo el data frame, veo 0, mira, aquí debiese decir 130, pero dice none. ¿Alguien me podría decir por qué no se cambió ese número? Ya, bien, Jesús da una noción que no es estrictamente correcta en pandas, pero tiene sentido. Me dice, tal vez no, porque no se hace un commit como lo hacíamos en SQL, ¿ya? Exactamente esa es la idea, ¿ya? Y bueno, Hernán ahí complementa, dice, porque no ocupó la función fill_na, exacto, ¿ya? Acá lo que yo hice fue, mira, ¿sabes qué? Dame todos los datos, ¿ya? Que son nulos para loan amount, ¿ya? Y a esos aplícale esto. Pero en ningún lado dije que esto tenía que aplicarse al data frame, ¿ya? Porque yo al ejecutar esto que estoy marcando con el cursor, me retornó pandas un series con esos valores, ¿ya? Y eso ya se desapegó de lo que era el data frame. Entonces, lo que voy a hacer yo, lo vamos a ver en varios casos, en este caso puntual, yo voy a hacer la función, para esos valores voy a ejecutar fill_na, ¿ya? Como indicaba Hernán, ¿ya? Y luego voy a aplicar lo mismo que antes, ¿ya? Este corcho que habíamos visto acá, ¿ya? Apply fh axis igual 1, pero, y esto hace las veces del commit que decía Jesús, voy a poner inplace igual true, ¿ya? O sea, modifícame la variable de f, ¿ya? Y no me retornes una nueva con las modificaciones, ¿ok? Entonces ahora yo voy a hacer un ploteo para ver que efectivamente se hizo, y si reviso los 10 primeros veo que ahora loan amount está en 130. ¿Ok? Entonces tengan mucho ojo con eso, va a ser uno de los errores típicos que van a tener, que ustedes van a creer que están haciendo el análisis correcto y no se modifica. Justamente es por eso. O no pusieron inplace igual true, o no ocuparon fill_na, etc. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con eso. Entonces, para los últimos 5 minutos,
¿Cómo tratamos los valores extremos? Esto ya es supuesto, ¿ya? Entonces, yo, dado que tenía hartos valores extremos, ya, esto es distinto a los valores faltantes, estos valores extremos, ¿qué voy a hacer? Voy a decir, mira, ¿sabes qué? Dado que había muchos valores escapados, yo voy a aplanar esta función con la función logaritmo. Voy a aplanar mi distribución con el logaritmo, ¿ya? Entonces, ahora yo tengo una función que es mucho más plana porque como apliqué el logaritmo, achiqué los valores, ¿ya? Si yo acá en vez de plotear fíjense, de hecho voy a ir más en orden, perdón. Creo una nueva columna en el data frame. Ya digo data frame loan amount logarítmico, que no existía antes. Yo en ese momento lo estoy creando. ¿Ya? Y voy a decir, mira, esto va a ser igual a el logaritmo de la columna loan amount. ¿Ok? Entonces, si yo ploteo la original, tengo esto. Fíjense, estoy ploteando loan amount como un histograma. Si yo ahora ploteo la que tiene el logaritmo, es mucho más plana. ¿Ok? Ahora, ¿es bueno, es malo? Todo depende del dominio en que lo estoy aplicando. En este caso, como estamos apuntando a aplicar a un mecanismo predictivo, se prefieren distribuciones más parecidas a la distribución normal. ¿Ok? Ahora, yo también puedo hacer cosas más sofisticadas y decir, mira, dado que en realidad cuando uno pide un crédito necesita un aval y lo que se evalúa es el salario del aval y el de la persona que está pidiendo el crédito. ¿Ya? Yo voy a crear una nueva columna que es el total income, que va a ser la suma del que hace la solicitud y del aval. ¿Ya? Y la voy a plotear. ¿Ok? Entonces tengo la versatilidad para crear columnas on the fly. ¿Ok? Y finalmente vamos a hacer una prueba muy corta, ¿ya? Sobre modelos predictivos con scikit-learn. Esta materia no es para nada fundamental. Si ustedes les preguntan qué es lo fundamental de esta unidad, hasta lo que pasé recién, ¿ya? Esto viene de extra, ¿ya? Que no quise sacarlo porque me parece sumamente interesante que al menos sepan qué se puede hacer, ¿ya? Pero no es algo esencial. Entonces, scikit-learn es una librería para hacer machine learning, ¿ya? Es lejos la más utilizada para hacer machine learning, se ocupa en todos lados. Yo en el curso de inteligencia artificial ocupo la librería scikit-learn para enseñar. En general es tan simple como hacer pip install scikit-learn, ¿ya? Como yo ya la tengo instalada, me va a decir already satisfied. Entonces, lo que voy a hacer yo es tratar de predecir la variable loan status, si es que una persona recibe o no un crédito, en base a otras variables, ¿ya? Y para eso voy a ocupar una regresión logística. Dado que loan status es binario, puedo ocupar una regresión logística, ¿ya? ¿Por qué regresión logística? Porque yo asumo que todos ustedes están familiarizados de una u otra manera con las regresiones lineal y logística en particular, ¿ya? Y seguramente muchas más sofisticadas que esas. Entonces, voy a leer mi archivo train.csv, pero le voy a agregar esta línea muy poderosa que es .dropNA, ¿ya? Que va a sacar de la base de datos todas las filas que tengan alguna columna con un valor no conocido, ¿ya? Lo que hicimos antes fue rellenar esos valores. Acá no nos vamos a dar ese trabajo porque tendríamos que rellenar muchas más y los vamos a eliminar, ¿ya? No es que esto sea correcto o incorrecto, va a depender del dominio. En este caso lo hago para que tengamos tiempo para eso. Y luego, dado que scikit-learn solo trabaja con variables numéricas y no categóricas, voy a pasar con una función de scikit-learn todas las variables categóricas a variables numéricas. No hay por qué entender esto, es algo que se repite en cada uno de los datos. ¿Ok? Y acá yo simplemente voy a decir lo siguiente. Mira, voy a entrenar un modelo de clasificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a recibir un tipo de modelo, los datos de entrada, cuáles variables van a ser las predictoras y cuál va a ser la variable que yo quiero predecir. ¿Ya? Y voy a hacer tan simple como model.fit data corchete predictors data corchete outcome. Y listo. Y con eso voy a calibrar un modelo. Luego, para medir el rendimiento, voy a decir modelo, haz una predicción sobre ocupando los datos, ¿ya? Y mide el rendimiento, que en este caso es cuántas veces la chuntaste. ¿Ok?
Entonces, fíjense acá, y acá, ¿por qué quiero que quise pasar esta materia? ¿Ya? O quise mencionarles esta herramienta más que nada. Ustedes seguramente están acostumbrados que para construir regresiones logísticos lineales tienen que ocupar algún programa en particular o un add-on para algún otro o eventualmente en Excel, etcétera, ¿ya? O los más sofisticados ocupan R, ¿ya? Lo que me parece súper bien porque R es un lenguaje muy bueno para análisis estadístico, ¿ok? Pero el punto es que si ustedes están programando cosas en Python, ocupando base de datos en Python, analizando base de datos en Python, ¿ya? O analizando datos en Python, parece súper razonable que uno también pudiese querer hacer este tipo de análisis de regresión con Python, ¿ya? Y para que vean lo sencillo que es, yo simplemente digo, mira, mi variable de salida va a ser el loan status, si recibió o no recibió el crédito, y voy a decir model igual logistic regression. Y voy a definir cuáles son mis variables predictivas y voy a calibrar el modelo. Y listo, se acabó. Ya no tuve que exportar los datos, nada, lo hice todo acá. ¿Ok? Y meter un rendimiento de un 69.375%. ¿Ya? Ahora yo quizá podría decir, voy a agregar otra variable, el historial crediticio, y voy a hacer la predicción con 4 variables. Y resulta que el rendimiento me mejoró a casi 81%. Esto puede llevar los engaños, ¿ya? Porque resulta que si yo ocupo solo credit history, hago una regresión logística solo a esta variable, resulta que obtengo el mismo rendimiento, ¿ya? Entonces, acá estoy ejemplificando que uno puede sacar malas conclusiones solo mirando el rendimiento y no haciendo análisis, ¿ya? Y dos, que es muy fácil hacer el análisis porque yo basta que saque las columnas que quiero analizar, ¿ok? Ya, fue arduo, pero llegamos al final. Esta es toda la materia del capítulo 5, ¿ya? Para la parte 5 del laboratorio, o sea, para la parte del capítulo 5 del laboratorio. Lo fundamental es hasta antes de los modelos predictivos, ¿ya? Sí vamos a poner algo de modelos predictivos, pero va a ser muy pequeño. Lo más importante es que ustedes manejen lo que vimos antes, ¿ok? ¿Alguna duda sobre esto? Que capaz que sean pocas porque de verdad es súper, fue mucha materia en un rato, pero creo que era mejor verlo de esta manera que no verlo. ¿Hay alguna consulta antes del break? Nada, quedaron agotados. Yo sí, pero estoy feliz de contestar preguntas. Nada, ya. Entonces, ya, ahí Hernán preguntó, ¿del modelo de predicción puedo pedir que me entregue como la función con la estimación de los parámetros? ¿Te refieres a cuáles fueron los coeficientes para cada una de las variables, etcétera? Sí, sí se puede. Acá no lo veo porque creo que escapa más que al scope del curso, escapa al tiempo que tenemos disponibles, pero sí, con Pandas tú puedes, o sea, con Scikit-learn puedes obtener todo eso, puedes obtener los coeficientes, puedes hacer el análisis de regresión, puedes sacar las tablas para calcular el R cuadrado, puedes ocupar otros modelos de clasificación, de regresión, etcétera. ¿Ya? Hay una documentación súper amplia, te invito a revisarla. ¿Ya? Esta es una herramienta súper potente, se ocupa en todos lados, de manera seria, no como juguete, así que de verdad es súper buena. Más dudas. Nada más. Ya, entonces, ¿cómo vamos a seguir? Yo este mismo Jupyter Notebook lo voy a subir, voy a sobreescribir el que está en el sitio porque este está un poco actualizado y porque siguió el mismo ritmo que vimos en la clase, para que tengan más claro esto al ver el video. Y ahora vamos a tener 10 minutos de break hasta un cuarto para las 4. Y de ahí Francisco va a continuar con la parte de GeoPandas, que es un add-on o una extensión de Pandas para ocupar datos geográficos. Eso, yo voy a quedarme en el chat contestando dudas si requieren y volvemos en 10 minutos.